secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, don Alejandro Rivadeneira. Qué gusto enorme, le saludamos desde Guayaquil. ¿Qué tal receta nuestra señal? Buen día. Muy bien, perfectamente bien. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué le parece si arrancamos evaluando justamente esta iniciativa que impulsaron días atrás, la semana anterior, ¿no? Transformar. ¿Cómo les fue con esta prueba a la cual habían convocado a los chicos que pretenden pues acceder ya, lograr sus cupos en las universidades públicas para precisamente seguir su instrucción académica? Realmente, la primera convocatoria que se hizo el día 23 de marzo, tuvimos una serie de incidentes tecnológicos que estaban radicados en la deficiencia de la arquitectura, de la plataforma del proveedor externo. Por eso tomé la decisión ese mismo día de suspender el proceso hasta que se solucionen los problemas y tengamos la seguridad de que los problemas internos de la plataforma estaban solucionados y que además se iban a implementar medidas de ciberseguridad, para lo cual se creó un comité de crisis con expertos, tanto nacionales como internacionales, que garantizarían que este proceso sea exitoso. Y efectivamente, el día 29 de marzo procedimos a tomar el test y realmente fue un éxito. Todas las personas que se conectaron no tuvieron incidente alguno y todos pudieron terminar el proceso de test transformar. Esto fue realmente un éxito y aunque nos atrasamos casi una semana, esto tranquilizó a la gente porque ya el día de hoy vamos a poder entregar a cada uno de ellos la nota que obtuvieron en el test transformar con documentación adicional que les permite ver cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y cuáles pueden mejorar mucho para poder tener éxito en su carrera profesional. De mi parte, Esto es sí. lo que yo le podría. De mi parte solamente algo, ¿no? Para puntualizarlo y dejarlo bien claro. O sea, podemos hablar de que ya en la segunda iniciativa se logró evacuar y atender a todos los estudiantes que se conectaron. Eso por un lado. Yo me imagino que esto les sirve también a ustedes para futuros procesos, porque a veces es increíble, ¿no? Esto de los proveedores. Yo creo que a estos proveedores se los debe incluir en una especie de lista negra. O sea, simplemente si no pueden cumplir los requerimientos técnicos, no deberían de concursar para presentarse, porque de alguna manera comienza a dejar preocupaciones, inquietudes a los padres de familia, a los propios chicos, a la comunidad en general, este tipo de situaciones, ¿no? De que por un tema informático se venga abajo todo un proceso que yo sé que conlleva tiempo, dedicación y recursos. Exactamente, es la misma preocupación que tuve yo el día 23 y por eso es que se le puso toda la presión posible al proveedor y obviamente se le van a aplicar todas las sanciones contempladas en el contrato y eventualmente este proveedor no será considerado con los mismos méritos que será considerado en el periodo anterior. Este fue un proceso totalmente abierto y transparente a través de la plataforma de la CERCOP, de forma que ahora podemos poner algunos requisitos adicionales que van a obligar a los participantes a garantizar de manera absolutamente ineludible su obligación de mantener una plataforma, de diseñar una plataforma, de tener una arquitectura, de tener un hardware lo suficientemente potente y lo suficientemente seguro para que no se vuelvan a suceder este tipo de incidentes. Esa es una buena lección que hemos aprendido en esta oportunidad. Permítame que Jaime Velázquez Egues tiene otras inquietudes para ustedes. Estamos conversando con don Alejandro Rivadeneira, el secretario de Educación Superior de nuestro país. La verdad es que... ¿Aló? ¿Sigamos? Sí. Ok, ahora sí. Doctor, buenos días. La verdad es que es un placer tenerlo por acá. Algunas dudas que saltan en la ciudadanía. Se hablaba, uno de los compromisos del presidente de la República era desaparecer la CENACYT. ¿Cuál es su criterio al respecto y cuál es el plan que se tiene al respecto? Desde el primer día de trabajo, y eso quiero que quede muy claro, desde el primer día de trabajo pretendimos comenzar a desarmar una CENESID que era una CENESID persecutoria, que oprimía, que era muy burocrática, que era muy lenta,
para transformar en una secretaría que sea mucho más ágil y cercana a la gente. Hemos digitalizado todos los procesos de la CNC que tienen que ver cara al público y también los internos. Esto es importante porque solamente hay dos de todos los procesos que teníamos aquí, de los más de 100 procesos que requerían la presencialidad en nuestras instalaciones, solamente han quedado dos que no podemos hacer sino presencial, que es enseñar físicamente los documentos para el registro del título, para comprobar aquello que se subió digital, sea lo que esté en realidad en el documento físico, que es un trámite extremadamente rápido. Lo segundo es que el otro proceso que es presencial son todos los temas de los juicios de coactiva por créditos educativos que están en esa etapa de cobro. Son los únicos dos y lo que hemos hecho es eso. Por otro lado, hemos seguido trabajando en hacer proyectos de qué? De una reforma al Reglamento General de la Ley para permitir conseguir, al menos parcialmente, aquel anhelo del presidente de la República de que el sistema educativo superior tenga mucho más dinámica, tenga mucho más autonomía, pueda presentar a la ciudadanía más carreras que sean pertinentes, sin pasar por un trámite tortuoso de aprobación de carreras que podía demorar hasta más de un año. Se ha agilizado en los últimos tiempos, eso es verdad, hemos logrado conseguir eso por la posición de la CENESID en el Consejo de Educación Superior, pero no es menos cierto que todavía siguen existiendo hasta este momento trabas. Y tenemos que cambiar la normativa interna del Consejo de Educación Superior, normativa secundaria emitida por el Consejo de Educación Superior, para cumplir con el anhelo del presidente de la República. Si el cambio, la desaparición de la CNC es una decisión del presidente de la República. Y yo tengo que respetar esa decisión y tengo que poner sobre el tapete al presidente de la República mi opinión personal, que no es una opinión tomada porque se me ocurre, sino por mi experiencia en el sector. Tengo 54 años de trayectoria en el sector de educación superior. Y esto creo que es importante porque he vivido desde adentro en distintas posiciones, como profesor universitario, como autoridad universitaria, toda mi vida. De tal manera que tengo una experiencia muy personal. Desde esa experiencia personal, yo tengo una visión muy clara sobre lo que debería ser la CENESID y cómo debería ser la CENESID insertada en el sistema de educación superior como un nexo, como un vínculo de unión entre el ministerio, entre la Secretaría de Educación Superior y parte del gobierno y el sistema de educación superior conformada por rectores de universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores. Ese es el papel y creo que en estos 10 meses hemos logrado coordinar adecuadamente esta relación para que los rectores estén mucho más tranquilos y usted habrá visto que no ha habido enormes discusiones como habían antes en el país. Doctor, tengo una pregunta que salta porque aquí en este programa hablamos hace algunas semanas atrás que había una denuncia que justamente existía una rectora en una universidad específica en el Ecuador que era cubana y no era un solo caso, habían algunos casos a nivel nacional. El CENESID, desde el punto de vista como regulador, ¿puede de alguna manera tomar acciones al respecto o no puede hacer absolutamente nada al respecto en relación a elegir estos rectores extranjeros? No porque sean extranjeros, sino que pues, efectivamente debe existir ciertos requisitos para manejar una universidad, ¿no? A ver, yo creo que es importante entender bien cuál es el papel de la CENESID y cuál es el papel de otros organismos del sistema de educación superior. La CENESID no es regulador. La CENESID es el órgano rector de la política pública de educación superior. ¿Quién es el órgano rector del sistema? Es el Consejo de Educación Superior. Esa es la realidad. El Consejo de Educación Superior es el que puede imponer sanciones a las universidades por incumplimiento de normas. La CNC lo único que hace es establecer el vínculo de unión entre las universidades con el Ejecutivo y del Ejecutivo con el Consejo de Educación Superior
y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Es el papel que nosotros estamos desempeñando. Pero el órgano rector de la política pública no puede intervenir en lo que sea procesos de regulación y de sanción a las autoridades universitarias, que además las universidades, hay que reconocerlo, gozan de autonomía para elegir las autoridades que correspondan. Ahora, ¿qué es lo que hace la CENESID en uso de esa rectoría y en uso de las obligaciones legales? Proceder al registro de los títulos. Registro de los títulos. Usted recordará con seguridad absoluta que hace tiempo atrás la CENESID, en un acto de prepotencia y de vanidad, estableció una lista de universidades calificadas, extranjeras calificadas, para que los títulos de esas universidades sean automáticamente registrados en el Ecuador. Eso desapareció, no cuando yo me posesioné, antes de que yo me posesione, ya desapareció esa lista, que era una lista hecha al azar, no había un criterio lógico y además, ¿con qué competencia uno podía decir que una universidad que estaba acreditada en Rusia, en China, en Ucrania, en España o en México, eran universidades que tenían primero que pasar por el filtro de la CENESID para ver si podíamos registrar títulos o no? Cuando eso sucede, cuando ya no existe la lista, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la CENESID tiene que proceder a registrar los títulos según una normativa expresamente dictada por el Consejo de Educación Superior. Ellos establecen la normativa y nosotros simplemente aplicamos la normativa. Hay cosas con las cuales no estamos de acuerdo y tendremos que proponer dentro del seno del Consejo de Educación Superior, cuya nueva conformación espero que ya se dé en la próxima semana, ojalá sí sea, porque tenemos un atraso de más de 7 meses en la conformación de ese Consejo de Educación Superior definitivo y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior también definitivo, para poder trabajar en conjunto con ellos y comenzar a cambiar cosas que yo creo que están equivocadas y creen la perspectiva del sistema de educación superior, de los rectores de las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores, que hay cosas que hay que cambiar para que ese sistema sea mucho más autónomo, sea mucho más libre, tenga muchísimo más flexibilidad, porque el éxito de una universidad, lo que se puede conseguir siendo una universidad mucho más autónoma, es subir en los rankings internacionales. Okay. Entonces, es lo que estamos haciendo desde la CENESID. Nosotros no podemos meternos en si la rectora o el rector de una universidad o de otra está bien nombrado o no. Nosotros tenemos que saber si el título de esa persona está bien registrado o no. Y hemos hecho una verificación. Y esos títulos que han sido obtenidos en Cuba son los títulos legítimos o no. Y hemos comprobado que son legítimos. Y sobre eso ya no podemos hacer nada más. Okay, si hubiese alguna denuncia real de que los títulos son irreales, que no son títulos emitidos, que hay una falsificación, nosotros tendríamos que actuar. Pero no existe ninguna posibilidad de que eso sea verdad, porque hemos comprobado por informes tanto de la misma Cuba, del mismo sistema de educación superior cubano, como de la Clarísimo, doctor. Muy muy claro su mensaje y su aclaración. Le paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Adelante, doctor Rivadeneira, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Tomando en consideración sus respuestas, debo de colegir que usted no estaría de acuerdo con que la CENESID desaparezca, que el criterio que tenía el presidente era de una mala administración de este organismo, pero que dada su experiencia y la impronta que le está poniendo, le va a presentar argumentos sólidos, educativos y profesionales para que esta institución se mantenga. ¿Estoy leyendo correctamente su respuesta? A ver, yo quisiera aclarar algunos temas. El primero es que yo soy un peón dentro de un proceso, de un tablero de ajedrez presidido por el presidente de la República. Esa es mi función. Y mi función es ser leal con el presidente de la República. No leal con nadie más, con el presidente de la República, al cual yo debo fidelidad y debo lealtad. Es la primera. La segunda es que la decisión que tome el presidente de la República tiene que ser una decisión informada. Y yo creo que el presidente de la República está en esa posición. Que sea una decisión totalmente y claramente tomada con mirando todas las aristas. La arista jurídica, la arista política,
inclusive si es que aquella decisión que uno eventualmente se pueda tomar ayuda o no a cumplir el objetivo fundamental del presidente. ¿Cuál es el objetivo fundamental del presidente? Que puedan los estudiantes, los aspirantes de educación superior, elegir la carrera que quieran, libremente. Y segundo, que puedan ingresar al sistema de educación superior. Yo diría que si la supresión de la CENESID consigue esos dos objetivos, estaría totalmente de acuerdo y feliz de que sea así. Pero hay que plantear la realidad. Hay que plantear al presidente la realidad. Por eso estoy aquí en la CENESID. No para defender una posición ni para tener una acción protagónica dentro del gabinete ni dentro de la vida pública del país. Yo tengo una trayectoria, como les decía, de más de 54 años en la actividad de educación superior, ocupado todas las posiciones de decano, de subdecano, de director de una carrera y de rector universitario. Eso, yo tengo una carrera ya hecha en el ámbito académico. Y tengo mi edad. Yo a mí no me avergüenza decir que tengo 78 años y que voy camino muy rápidamente a los 80. A mí no me interesa ningún tema político, no tengo aspiraciones políticas. A mí lo que me interesa es defender al presidente de la República y plantear exactamente al presidente de la República cuáles son, desde mi punto de vista, aquellos dolores que En van ese sentido, que doctor afectan. Rivadeneira, fue mi pregunta, porque usted es un hombre de reconocida trayectoria y responsable y muy responsable por lo que dice. Así que por eso fue mi pregunta. En la institución que usted está, se maneja una cantidad de información que tabulada podría dar el norte al país de dónde debe ir, tomando en cuenta la capacidad humana e intelectual que tenemos. ¿Se ha preparado algún trabajo en que diga el perfil de los ciudadanos que salen de los colegios podría ser para estas capacidades? Mire que no digo profesiones, digo capacidades, porque las universidades están repletas de sueños truncados y diría don Ángel Duarte de sueños de perro, ¿ya? En forma literal y gráfica. Entonces, ¿hay algún tabulación, como le dije anterior, que nos permita decir la masa crítica del Ecuador para qué está capacitada? A ver, yo he querido tener, antes de hacerlo público, los datos de este semestre. De este semestre estamos terminando de procesar todas las notas para poder hablar en el gabinete sectorial. El gabinete sectorial de educación que está presidida por la ministra de Educación por decisión del señor presidente de la República. Porque los números que tengo yo son de los datos que tenemos del semestre pasado. Son datos de un semestre. Mejor si tuviésemos de 2 semestres, con lo cual ya tendríamos una perspectiva mucho más global, porque tenemos perspectiva de aquellos aspirantes que provienen del régimen Costa Galápagos y del régimen Sierra Amazonía. Pero le voy a dar el dato de lo que obtuvimos nosotros de transformar en el semestre anterior, que fue del régimen Sierra Amazonía. ¿Cuáles son los resultados en el test de competencias? Esto es importante. Solo en el test de competencias, en esa habilidad de lectora, de esa capacidad de interpretación gramatical, por decir de alguna forma sencilla, que es la aptitud verbal, aptitud numérica sencilla, la aptitud, esa capacidad de razonamiento lógico y también la capacidad de atención y concentración. En eso los resultados fueron sorprendentes, realmente preocupantes, porque el puntaje promedio que nosotros obtuvimos en ese periodo fue de alrededor, si me deja ver exactamente la cifra, tuvimos un promedio de alrededor de 700 puntos, más o menos 700 puntos. Pero mire usted, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la educación fisco-misional
la educación particular, la educación municipal está por encima de la educación fiscal. Esa es la realidad. En la educación fiscal, el puntaje medio fue de 686 puntos. 686 puntos. ¿Cuál fue la que más obtuvo como promedio de todos los participantes? La educación municipal, que tuvo 3.372 personas que fueron evaluadas y tuvieron un puntaje promedio de 743 puntos. La educación fiscomisional, 17.305 personas evaluadas, tuvieron un promedio de 725 puntos. La educación privada, la educación particular, los colegios particulares, tuvieron 42.103 evaluados y su nota promedio fue de 723. Y la educación fiscal tuvo un promedio de 666. Y no es que eso fue en un solo de los aspectos, en uno solo de los parámetros, fue en todos. Mire, solamente para darle dos comparaciones. En aptitud verbal, hablando de promedios de aptitud verbal, la educación municipal tuvo 740 puntos de promedio. La educación pública, la educación fiscal, apenas 680 puntos de promedio. En aptitud numérica, nuevamente se repite, 740 los municipales y 691 los fiscales. Y se repite en el razonamiento lógico, 739 los municipales, 692 los fiscales. Y se repite en atención y concentración, 735 los municipales y 692 los fiscales. Algo anda mal aquí. El problema es que si nosotros contemplamos todo el sistema de educación superior, de la educación inicial, la media, el bachillerato, si pasamos del sistema de educación universitario, encontramos que hay una brecha demasiado grande. No tanto brecha de conocimientos. Mire, los conocimientos ya no están como era antes, en la época en que yo estudié, en que el conocimiento estaba en la universidad, estaba en unos libros. Ahora el conocimiento está al alcance de la mano en un medio digital. ¿Qué es lo que hay que formar en la juventud? Hay que formar personas con capacidades y con aptitudes que le permita tener éxito en la vida, porque son capacidades y aptitudes que uno lo utiliza todos y cada uno de los días. De tal forma que eso es lo que está fallando. Eso, a mi criterio personal, es lo que está fallando. Una vez que tenga el segundo documento... Lo tengo clarísimo, doctor Rivadeneira, el diagnóstico, lo que demandaría ya toda una mesa redonda con usted y con algunas personas para ver hacia dónde vamos, porque esos desequilibrios que usted cita son demasiado perjudiciales para el desarrollo de un país. Así que por ahí hay donde que meter la mano, mucha tela que cortar y mucho trabajo por hacer. Para agradecerle, doctor Rivadeneira, por habernos atendido esta media hora. La verdad que ha sido muy claro usted tener todo presente y saber que el diagnóstico está, que las medidas son las que hay que tomar. Muchas gracias, doctor Rivadeneira. Que tenga un buen día. Yo solamente quisiera dejar una sola idea final. Una idea que es muy sencilla y muy corta. Se está diciendo con mucha facilidad que la CENESID impide, que coarta la libertad de los jóvenes de optar por la carrera que quieran. Eso es una aseveración falsa. Lo tengo que decir con transparencia. Es falsa. Porque nosotros tenemos en promedio de carreras alrededor de 180 carreras, pero 480 carreras que se dan entre las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores. 486 carreras.
es lo que se ofrece como oferta académica global. Tienen los estudiantes la capacidad de elegir a que les dé la gana. No es verdad que nosotros coartamos la libertad de los estudiantes. Eso es falso. Y que porque ponemos 5 opciones, estamos coartando la libertad. No es verdad. El estudiante tiene la opción libre de poner la carrera que quiere, la que le da la gana. Y nosotros hemos dado cuenta de que al poner muchas opciones, el estudiante se confunde y hace cosas como esta. Primera opción, medicina en la Universidad Central. Segunda opción, ingeniería civil en la Escuela Politécnica del Chimborazo. Tercera opción, agronomía en donde sea. Eso es que no tienen claro el panorama y eso es verdad. Y nosotros hemos suplido una deficiencia del sistema de educación del bachillerato, que es el test de orientación vocacional, que hemos tenido que acompañar para que los estudiantes puedan tener más o menos una visión. Eso nosotros hemos sugerido en el Ministerio de Educación que sea tomado en segundo de bachillerato a más tardar, porque los estudiantes tendrán un periodo de tiempo para tener una mejor idea por dónde van a caminar. Yo creo que las cosas hay que decirlas con propiedad y hay que, cuando uno asevera cosas, hay que tener los elementos de juicio necesarios como para poder mantener esa aseveración con propiedad y con profundidad. Así que yo les agradezco muchísimo por esta entrevista y estoy siempre abierto para cualquier otra entrevista que ustedes quieran hacer. Doctor Gabenera. Gusto en saludarlo. Buenos